Y ahora los confidenciales. El gobierno nacional llegó a la conclusión de que uno de los problemas de las guarimbas terroristas, que ocasionan muertes, heridos y pérdidas materiales, se explica en parte porque las escenas dramáticas que recogen los medios comprometidos con la oposición sirven para alimentar la campaña mediática que se adelanta en el exterior contra Venezuela. Otra conclusión a la que arriban tanto el gobierno nacional como dirigentes del chavismo consiste en que la guarimba es una consecuencia de la conducta de los alcaldes de la oposición que con su inhibición ante los hechos de violencia o el estímulo de esos hechos son la causa principal de lo que sucede. Sobre todo cuando la incidencia terrorista se redujo a 6 alcaldías que están en poder de dirigentes de la oposición con un mensaje desestabilizador. Sobre los alcaldes sindicados, los organismos de seguridad e inteligencia del Estado han recopilado abundante material probatorio de la relación de estos personajes con los grupos que realizan en la calle las acciones guarimberas. Comentaristas de medios de comunicación panameños y analistas de la situación del país asoman la versión de que la actitud del presidente Martinelli, hombre ligado a la actividad comercial, respecto a Venezuela, al prestarse a servir de ponente en la OEA de la propuesta de intervenir en el país, obedeció a las presiones de que es objeto por parte de organismos norteamericanos de inteligencia con base a la existencia de un expediente que lo involucra en oscuros negociados. Hasta ahora se ha podido determinar que más del 60% de la deuda contraída por empresarios venezolanos con la zona libre de Colón, Panamá, fue inflada con la sobrefacturación de la mercancía con participación panameña y venezolana, por lo que no será reconocida por el gobierno de Venezuela en los términos en que está planteada. La actuación de la mafia panameña era conocida por funcionarios venezolanos, lo cual es investigado para establecer responsabilidades. Las políticas se repiten en un país y en otro, sin que esto signifique que ocurren en términos iguales o casi iguales. Pero sí cuentan las similitudes. Ejemplo, un grupo de la ultraderecha que se formó en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, Patria y Libertad, realizó sistemáticamente acciones terroristas en el país austral. Sus líderes adoptaron un comportamiento abiertamente subversivo, violatorio de la Constitución e incurrieron en acciones terroristas que contribuyeron a la desestabilización y al golpe. Luego, cuando se produjo el golpe y Pinochet asumió el poder, colaboraron con el gobierno dictatorial. Algunos analistas que conocen el caso chileno establecen comparaciones entre la actividad subversiva desarrollada por Patria y Libertad en Chile y la que adelanta en Venezuela el grupo de Voluntad Popular, liderizado por Leopoldo López. Un grupo de personas que actuó políticamente en la oposición durante los gobiernos de la Cuarta República rememoraba por estos días lo que sucedió en ese entonces. Algunos vivieron experiencias muy duras. Uno, por ejemplo, fue avaliado en una manifestación estudiantil y sufrió graves lesiones que lo mantienen en silla de ruedas. Otros hablaron de la forma como la policía los molió a golpes dentro de la Universidad Central. Otro contó los dramáticos momentos que vivió en uno de los allanamientos del Alma Mater. Otro refirió las torturas de que fue objeto en un teatro de operaciones del ejército en el Tocuyo. Y así sucesivamente. La conclusión, al final de la reunión, es que los padres de la represión masiva en Venezuela fueron Rómulo Betancourt, Raúl Leone y Carlos Andrés Pérez, y que en los gobiernos de Caldera y Herrera Campins se instalaron campos de concentración como el de la Isla de Burro y se consumaron masacres como la de Cantaura. En efecto, la represión no tuvo límites durante los gobiernos de Acción Democrática y de Copey, y en el país se instauró el terrorismo de Estado, con sórdidas expresiones como la desaparición forzada de prisioneros políticos, nada comparable a lo que hoy sucede como pretenden reflejar tendenciosamente algunos medios de comunicación. La respuesta de los organismos encargados
de preservar el orden público dista mucho de aquella que le daban los gobiernos de turno durante la Cuarta República. Pero parece que la actual oposición quiere que los guarimberos quemen las ciudades, arrasen con propiedades públicas y privadas, asesinan personas civiles y militares y no haya reacción de la fuerza pública. Los actos consumados por los guarimberos son terrorismo puro. No tienen nada que ver con el derecho a manifestar ni con la defensa de la libertad de expresión. La masiva concentración de apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana efectuada el pasado sábado 15 de los Corrientes en Fuerte Tiuna, aparte del carácter de desagravio a la institución por los insultos que a diario recibe de la oposición y de apoyo a la Guardia Nacional Bolivariana difamada a cada instante y afectada por los ataques de los guarimberos que han ocasionado heridas a más de 50 efectivos y varios muertos, tuvo como finalidad demostrar la estrecha relación que existe entre pueblo y Fuerza Armada, así como el sólido respaldo con que cuenta el gobierno constitucional de Nicolás Maduro. La demostración de fuerza y de unidad de ese día es el más contundente mentiz a los rumores esparcidos a través de la red social sobre divergencias entre los altos mandos castrenses y los dirigentes civiles del proceso bolivariano, así como las versiones de que hay oficiales involucrados en actividades conspirativas. El gobierno norteamericano no se quiere dar cuenta de que perdió su ascendiente sobre Latinoamérica y el Caribe. Su visión de la región se quedó estancada en el siglo XX. No entiende que hay una nueva realidad en este siglo, caracterizada por el ejercicio pleno de la soberanía nacional de estos pueblos. Lo demuestra lo que hoy sucede con Venezuela. Todos los intentos de Washington destinados a doblegar al gobierno bolivariano han fracasado. La desestabilización ha fracasado, lo mismo que las maniobras por aislar a Venezuela. Al contrario, cada vez es mayor la solidaridad con el país. Por estos días se ha hecho más evidente el fracaso. Los mensajes del secretario Kerry son desoídos, como los que dice el jefe del Comando Sur, general Kelly. Con esos mensajes pasa lo mismo. Y lo más patético le ocurrió al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien viajó a Santiago de Chile con motivo de la toma de posesión de la presidenta Michelle Bachelet. Allí dio una declaración contra el presidente Maduro que causó malestar en el gobierno entrante y cuando se entrevistó con la nueva presidenta chilena, ésta se lo manifestó. Y además le dijo de manera rotunda que su gobierno y Chile no aceptarían el derrocamiento de un gobierno electo popularmente. Y por si fuera poco, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no aceptó entrevistarse con Biden y se marchó rápidamente de la capital chilena. Confidencial al cierre. En el último estudio de la encuestadora Monitor País de Interlaces, 1.200 entrevistas directas en todo el país, del 6 al 11 de marzo 2014, los resultados son los siguientes. Evaluación de gestión. Número 1. Baja de 23% en febrero a 11% en marzo el porcentaje de venezolanos que exigen la salida ya del presidente Maduro del poder, mientras que 86% opina que cualquier decisión debe ser electoral, ya sea mediante un referéndum revocatorio o en elecciones presidenciales. Para la gran mayoría, las salidas son electorales, constitucionales y pacíficas. Número 2. Sube a 57% el porcentaje de los venezolanos que califica como positiva la gestión del presidente Nicolás Maduro, mientras que el 41% la califica como negativa. Análisis de tendencias. En las 2 últimas semanas se produjo una recuperación importante de la valoración positiva de la gestión del presidente Nicolás Maduro. De la misma manera, el chavismo crece, se radicaliza y se atrinchera ante la amenaza percibida por la arremetida de la oposición extremista, mientras hay una caída importante de la aprobación hacia los líderes fundamentales de la MUD, es decir, de la Mesa de Unidad Democrática. Este fortalecimiento del chavismo en medio de la incertidumbre y del descontento tiene que ver con el rechazo a la violencia, el temor al caos y la ausencia de alternativas, así como con la iniciativa presidencial de convocar a conferencias por la paz, en particular
los diálogos con el sector privado. La economía sigue siendo el problema fundamental para los venezolanos, por encima del problema político y el social. La ley de precios